continúo con el análisis de Apocalipsis 7 de los versículos 9 y 10. Dice, bueno, acá habla de más adoración en el trono de Dios, ¿sí? Dice, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Acá la diversidad es evidente de que la gran comisión será cumplida antes del fin, como lo prometió Jesús en Mateo 24, versículo 14. Debido a que Juan sabía que ellos venían de diferentes naciones y tribus y pueblos y lenguas, entendemos que pertenecemos a esa gran multitud. Y se supone que cuando él los miró, él podía saber de dónde venían. Cada semilla tendrá su propio cuerpo. No se sentarán en el cielo 3 patriarcas desconocidos, sino Abraham, Isaac y Jacob, por ejemplo. En el cielo no habrá una compañía de personas, todas parecidas, para que no se pueda saber quién es quién. Pero ellos serán de cada nación y de pueblos y de cada lengua. Bueno, luego dice, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. De nuevo, Juan ve todo en el cielo en referencia al trono de Dios. Este es un asunto peculiar de su alegría, que Dios está sobre el trono, que Él está sentado en ella y que Él reina sobre todas las cosas y todas las cosas cumplen sus órdenes. El pensamiento central del cielo, entonces, es la soberanía divina. Luego continúa diciendo, vestidos de ropas blancas. Estos vestidos no solamente nos recuerdan a la justicia de Jesús, que nos cubre, sino también del servicio sacerdotal. Ellos están en la fila para un servicio santo y ordenados de inmediato, ya que utilizan ropas blancas aptas para el servicio sacerdotal. Las palmas nos recuerdan de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esto lo vemos en Juan 12, versículos 12 al 16, donde Jesús también fue alabado como Salvador y Rey. La palabra Hosana significa salve. Las palmas eran emblemas de victoria. Muestra a esta gran multitud celebrando una gran victoria. La palma es la insignia del triunfo, indica ciertamente un conflicto y conquista. De la manera que en la tierra las palmas no serían dadas si no hubiera victoria. Entonces podemos concluir que el Señor no distribuiría el premio a menos que haya una guerra y victoria precedida. Del mismo hecho que el glorificado lleva palmas, podemos inferir que ellos soportaron severidad y eran hombres entrenados para la guerra. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, teniendo un emblema de justicia, ropas blancas. Ellos adoran a Dios por la salvación. Ellos reconocen que Dios es la fuente de salvación y nadie más. La salvación no es algo que conseguimos, es algo que Dios nos da. Algunas veces los creyentes en la tierra toman su salvación como una concesión, y esto no es cierto. En esta gran multitud en el cielo esto no es cierto. Así que bueno, hasta aquí mi aporte y bueno, paso palabra. Gracias, hermano Rodolfo. Ahora continuamos con el hermano Guillermo. ¿Ya está por acá el hermano Guillermo? No, el hermano Guillermo no está. ¿No está? Bueno, listo, hermano. Entonces, quería pues hacer un comentario también sobre Apocalipsis 7:10, ¿no? Entonces, ahí dice que clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono
y al Cordero. Fíjense, hermanos. ¿Eh? Recordemos que en unos capítulos anteriores veíamos que la honra, la gloria, el poder, la alabanza sea el que está sentado en el trono y al Cordero, ¿no? ¿Sí? Aquí nuevamente se dice, la salvación pertenece a Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Fíjate que ahí se habla de la doctrina del Padre y del Hijo, ¿no? Pero no se dice Padre, Hijo y Espíritu Santo como enseña muy comúnmente, pues, la cristiandad, ¿no? Que cree en la doctrina de la Trinidad. ¿Mm? Porque aquí no aparece, ¿sí? Ninguna Trinidad, sino la doctrina del Padre y del Hijo. ¿Mm? ¿Ven? ¿Ven, hermanos? Qué importante, pues, es estudiar el Apocalipsis, porque es un libro profético y doctrinal también. La salvación, pues, es el tema, ¿ah?, de su alabanza, ¿ah?, de la adoración a Dios, el Padre, ¿sí? También vemos que en Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 12, el verso 10, más adelante lo vamos a ver, que Juan oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Mm? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Ya? Entonces, podemos ver que, pues, la función, ¿eh?, de todas estas personas redimidas es alabar continua, ¿sí? Continua y continuamente, pues, al Dios Todopoderoso y al Cordero, ¿eh? Y identifican a Dios como nuestro Dios, reclamando a Dios como suyo, ¿no? ¿Eh? Bueno, ahora vamos a continuar con el verso 11 y el verso 12, hermano Rodolfo, por favor. 11 y 12, Apocalipsis 7, 11 y 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo, ¿ya? Bueno, podemos notar que aquí, pues, en este texto, dice, todos los ángeles, es decir, todos los malak, los mensajeros, ¿ya? Y también junto con los ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, ¿ya? Entonces, tremendo, ¿no? Tremendo, pues, qué gran ejemplo para nosotros, ¿no? ¿Ah? Decir, estos seres vivientes, estos ancianos y los millones y millones de ángeles que moran en el tercer cielo y alrededor del trono, pues están en continua alabanza, bendiciendo a Dios, adorándolo, ¿ah?, dándole gracias, honra, poder, mejor dicho, tremendo. ¿Mm? Qué gran ejemplo para nosotros. ¿Cuánto tiempo le dedicamos diariamente a Dios? ¿Mm? Estos seres celestiales, pues, todo el tiempo, ¿no? Sí. Y a veces, pues, nosotros, ¿cuánto le dedicamos a Dios? 5, 10, 15 minutos. 24 horas tiene un día y noche. De ese tiempo, ¿cuánto le dedicamos? A veces nada, ¿cierto? A veces algo, pero, y a veces de pronto le dedicamos más tiempo a otras cosas seglares que a Dios, ¿no? La importancia de la adoración, ¿no? De darle un tiempo de calidad a Dios. No lo último que nos sobre, ¿no? O no al principio del día, pero apurado.
sino darle un tiempo de calidad a nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Eso es lo que hacen los ángeles que circundan el glorioso y sublime trono de Dios. Le dan honra, gloria, alabanza, adoración, ¿ya? Y no solamente ellos, sino los seres vivientes, los 24 ancianos, cantaban la canción de redención, ¿no? Entonces, fijémonos, alabanza, también la importancia de alabar a nuestro Padre Celestial. ¿Eh? La alabanza es muy importante. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, dice un texto bíblico. ¿Ah? Y si a veces hay hermanos que no saben orar, pues alaben al Padre. ¿Ah? Cántenle. A él le agrada eso. ¿Ah? Sí, quería como hacer como hincapié en lo de la adoración, para que nosotros también lo pongamos en práctica, ¿no? ¿Ya? La importancia de postrarnos sobre nuestros rostros delante de la presencia de Dios, ¿sí? Como lo hacen también, pues, estas gente que es redimida de todo pueblo, tribu, lengua y nación, ¿ya? ¿Ven? También, pues, aquí dice, se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. La bendición, la honra, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Qué oración tan hermosa, ¿no? ¿Ah? Y eso es lo que debemos hacer nosotros siempre, darle bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias por todas las cosas maravillosas que nos da, por el trabajo, es una bendición. ¿Cuántos millones de personas quedaron desempleadas a raíz de esta pandemia? Y si nosotros todavía tenemos trabajo, pues debemos agradecerle diariamente a Él, ¿cierto? Gloria, sabiduría. Toda la sabiduría proviene de Él. Y el hecho de que estemos estudiando y entendiendo este libro es por gracias a Él, que nos da esa sabiduría para poderlo entender. Esa revelación proviene de Él. ¿Ah? La frase por los siglos de los siglos indica, como lo hizo pues en la doxología del Apocalipsis 5:13, que esta alabanza no es temporal o momentánea, sino que continuará eternamente. Lo que se describe aquí es adoración que nunca cesará por toda la eternidad, sin fin. Cedo palabra, hermano Rodolfo. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Voy a dar mi pequeño análisis en cuanto a estos dos versículos, el 11 y el 12 del capítulo 7. Dice que todos los ángeles y de los ancianos y de los 4 seres vivientes adoraron a Dios. Tenemos que entonces relacionar que la adoración está relacionado con postrarse, ¿sí? Algo como para tener en cuenta. Mientras la gran multitud adoraba a Dios, los otros en el cielo fueron obligados a unir sus voces en alabanza. Todos los seres creados alrededor del trono se reunieron. Luego dice la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza. Acá, mientras estos otros seres creados escuchan la adoración que la gran multitud le trae a Dios, ellos ven más claramente el poder y la sabiduría y majestad de Dios. Ellos pueden adorar a Dios aún más al ver la salvación que Él trajo a la gran multitud. Y bueno, en esta gran multitud estamos el resto, ¿no? Los 144.000 son un grupo. Y luego hay una gran multitud, ya incontables. Entendemos, por lo que estamos analizando hasta el momento,
que los 144.000, como dijo el hermano Henry anteriormente, son literales. Y luego, sí, no se puede contabilizar la gran multitud a los que el resto de los cristianos perteneceríamos. Y bueno, esta es mi apreciación de estos dos versículos y bueno, hasta aquí entonces y paso palabra. Gracias, hermano. Hermano Guillermo ya está por ahí, ¿no? Sí. No. Bueno, hermano, sí, ahí está. Bueno, hermano Sí, Guillermo. Tuve que conectarme en por otro lado porque... En la gran multitud, usted ya había terminado con la 144.000. Ahora estamos con la gran multitud, hermano. ¿Se escuchó lo de los 144.000? Sí, claro, todo, hasta el final. No puede Ahora, ser. sí, claro. Sí, Sí. escuchamos todo. Sí, señor. Bueno, voy desde el 9, pues. Desde el 9, sí, señor. Desde el verso 9. Ahí va. Y perdonen, de verdad, no. No, tranquilo, hermano. Tengo problemas con el phone y no puedo hacer nada porque en estos tiempos de pandemia no puedo cambiar, no nada. Tranquilo, hermano. Voy a apagar aquí para que se escuche bien. Sí. Bueno, el verso 9. Verso 9. Que nos habla de una gran multitud. Ya lo estoy buscando. Espérense un momentito, hermano. Estoy aquí esforzándome un poquito. ¿Me escuchan, hermanos? Voy. Dice así el verso 9, dice. Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lengua, cuyo número nadie podía contar. Están de pie ante el trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Aclamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Todos los mensajeros que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes o animales se postraron sobre sus rostros delante del trono y rindieron homenaje a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Elohim, oh Dios, por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Bueno, en el verso 9 dice que acá hay una gran multitud. Esto es totalmente aparte, como les decía, no sé hasta dónde me escucharon porque de verdad que era un poquito extenso. Y aclaraba esto que para mí, en lo personal, yo pienso que es una voltereta de interpretación privada. Esto de postular de que cuando el apóstol Juan pasa del verbo ver al verbo oír, en cuanto a los 144.000, es algo simbólico. Eso es literal, hermano. Pero bueno, acá, a diferencia de ese grupo que claramente son de las 12 tribus de Israel, el Padre Celestial está cumpliendo lo que él en el antiguo pacto les prometió a la descendencia de Abraham, que son estas 12 tribus. No sé si me estoy explicando. O sea, no se puede investigar este libro o rollo de revelación o apocalipsis, como usted le quiera decir, dejando a un lado las profecías del antiguo pacto. Porque entonces ya se hace un guacho, hermanos. Esto de postular que algo que es tan literal como se ve ahí, como yo explicaba, no sé si lleguen a escucharlo, algo que se ve tan literal porque no cuajas
el dogma o la forma en que se interpreta eso privadamente, el decir que esto es simbólico, acá esta gran multitud, aparte de esos 144,000, describen a el grupo de los santos, como lo dice el contexto, de todo o toda nación, todas tribus, pueblos y lenguas. ¿Ve? O sea, acá no se está refiriendo exclusivamente a el Israel de Dios. Los incluye, porque recuerden que solamente se escogieron a 12,000 de cada tribu. Acá entre esta multitud están el resto de los que van a ser salvos de las 12 tribus y de todo pueblo, linaje, lengua y nación. No sé si alguien me está entendiendo acá. Ahora, la palabra nación del griego etnos indica todos los pueblos que conforman una nación. Y acá refiere a algo global, algo mundial. ¿Ve? Sabemos que una nación está formada, hermanos, por varios grupos de personas. De modo que el término griego debería entenderse en forma inclusiva. ¿Ve? Estos grupos de personas que aparecen aquí, este grupo, esta gran multitud, incluyen también a los israelitas. ¿Ve? Y también a las naciones de todo pueblo. O sea, los que antes éramos gentiles, que ahora somos pueblo de Dios. ¿Ve? Somos partes o parte de esa gran multitud. ¿Ve? Ahora, estamos frente a un cuadro de las naciones que aceptaron la predicación de este buen mensaje del evangelio, del reino antes del fin. Como claramente yo les explicaba en Mateo capítulo 24, verso 14. ¿Ve? O sea, se cumple con este grupo de 144,000 lo que está ahí en Mateo capítulo 24, verso 14. Bueno, ese es otro tema. ¿Ve? Dice ahí que están de pie en la presencia del trono. Y acá no se está diciendo, hermanos, que la gran multitud esté en el cielo. Eso no se está diciendo ahí. La palabra griega que en ese pasaje se traduce en la presencia es enopión. ¿Ve? Según el diccionario Strong, es un neutro de un compuesto de en y un derivado de optanomai, o sea, mirar fijamente. Y puede ser usado figurativamente como en la presencia de. ¿Ve? No sé si alguien me está entendiendo. Y no estoy torciendo eso. No lo estoy torciendo. Ahí no se habla de que ellos están en el cielo. ¿Eh? Ahora, esto se usa varias veces en la Biblia respecto a gente en la tierra que está a la vista de. En este caso, de Yahweh, ¿no? De Dios. Usted lo puede, no sé si el hermano Rodolfo me puede leer Primera de Timoteo capítulo 5, verso 21. Bueno, vamos a buscarlo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 21. Te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie
que nada hagas inclinándote a la una parte. Aleluya. O sea, acá el apóstol Pablo pone en evidencia como testigo al Padre Celestial. No es que Timoteo está en el cielo al frente de Dios. No sé si me estoy explicando. Lo mismo pasa en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 14, Romanos capítulo 14 verso 22, Gálatas capítulo 1 verso 20, etcétera. ¿Ve? Y eso no significa que los Gálatas estaban en el cielo. ¿Ve? Sino que el apóstol Pablo los llama al Padre Celestial como testigo de lo que él recibe como inspiración en ese momento, aconsejando al pueblo, o a Timoteo en ese caso. Al pueblo en el caso de los Gálatas y en el caso de Romanos. Y a Timoteo en el caso del verso que leyó el hermano, el 1 de Timoteo capítulo 15, capítulo 5, verso 21, o 2 de Timoteo capítulo 2, verso 14. En Éxodo capítulo 16, verso 9 dice: acercaos al Eterno, pues escuchó vuestras murmuraciones. Y ahí Moisés no le está diciendo, en este caso, a Aarón y a María, o a Miriam, como usted le quiera decir, que fueran al cielo. No sé si me estoy explicando. No es lo que ahí se está diciendo. Ahora, los israelitas no tuvieron que ir al cielo para estar cerca de Yahweh, hermanos. Hermano Rodolfo, si me puede leer Levítico capítulo 24, verso 8, por favor. Levítico capítulo 24, verso 8. Vamos a buscarlo. Antiguo Testamento. Levítico 24. Levítico capítulo 24, verso 8. Cada día de sábado lo pondrá de continuo en orden delante de Yahweh, de los hijos de Israel, por pacto sempiterno. Aleluya. O sea, ahí Moisés, al instruirle esto al pueblo, no le estaba diciendo al pueblo que ellos estaban en el cielo. No sé si me estoy explicando. Le voy a leer nuevamente el pasaje. Dice: él las acomodará delante de Yahweh regularmente cada día Shabbat. Es un compromiso perpetuo de parte de los israelitas. O sea, él dice, él las acomodará delante de Yahweh. ¿Ve? Se está hablando ahí de las ofrendas. Y no es que esas ofrendas van a ir directamente al cielo, sino que son ofrecidas a Yahweh, el Dios del cielo, del universo más bien. Entonces, acá, en estos pasajes, no se puede, o no se debe, porque sí se puede, sí lo han hecho, ¿ve? Interpretar de que esas o esa innumerable esos innumerables esa multitud innumerable está enfrente del trono de Dios en el cielo, hermanos. Eso no es lo que dice ese pasaje. Los hombres, los seres humanos, no estaremos en el cielo cuando se cumpla esta profecía, hermanos. No.
Y usted lo puede confirmar en Mateo capítulo 25, verso del 31 al 33. También desde el verso 41 al 46, de ese mismo capítulo 25 de Mateo. En vez de eso, la humanidad está de pie en la tierra a la vista de Yahushua, o Jesús, como usted le quiera decir. Y él dirige su atención para juicio. De igual manera, la gran multitud está de pie en la presencia del trono y en la presencia del Cordero. En el sentido de que está a la vista de Yahweh y de su reinado o rey mesiánico. ¿Ve? O sea, el reinado de ese que el Padre Celestial escogió. Es lo que significa Mesías, ungido, escogido. ¿Ve? Ahora dice aquí, han salido. Aquí la forma verbal griega es erjomenoi. Es un participio presente. Han salido. Los que están saliendo. En realidad es los que están saliendo. Pero traducimos han salido. O tradujeron han salido. Por razón del tiempo pasado en los dos verbos siguientes. Han lavado sus túnicas y las han blanqueado. O sea, definen el tiempo presente del participio saliendo como temporal, de modo que Juan puede mirar a la multitud aparte de la acción de los 144,000, que como dijimos y sabemos, él es un número literal. El decir lo contrario es contradecir lo que ese pasaje claramente dice. Este verbo han salido va vinculado a la frase de la gran tribulación. Y por eso concluimos que esta frase refleja el final de los tiempos, cuando los creyentes pasen la gran tribulación, ¿ve? O con vida, más bien, pasen esa gran tribulación. Estamos frente al cuadro de todos los justos vestidos de blanco que están ante la vista del trono y el Cordero. ¿Ve? Dice ahí el verso 14, si usted le dice que las han blanqueado en la sangre del Cordero, o sea, sus ropas, sus vestiduras. Juan escribe que los santos han lavado sus túnicas, las han blanqueado en la sangre del Cordero. Esto se llama libación, hermanos. Esto se llama libación. Por eso que la Escritura dice que si no hay, sin derramamiento de sangre no hay perdón o no hay remisión de pecado. Esto se llama libación. Dios dijo a los israelitas en el monte Sinaí que lavaran sus ropas antes de presentarse delante de él. Esto usted puede leerlo en Éxodo, no sé si el hermano me lo puede leer, el hermano Rodolfo. Éxodo capítulo 19, verso del 10 al 14. Bueno. Éxodo capítulo 19, verso del 10 al 14. 10 al 14. Sí. Y Yahweh dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén apercibidos para el día tercero, porque el tercer día de Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis a su término. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No le tocará mano, mas será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. En habiendo sonado largamente la bocina, subirán al monte.
Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Esto es símbolo de lo que va a ocurrir también cuando regrese por su iglesia o congregación, Yahushua o Jesús, como usted le quiera decir. Exactamente ese es un tipo de lo que va a pasar cuando Jesús venga y lave nuestras ropas y también resucite a los muertos en Cristo. Pero bueno, eso es desviarse un poco del tema. Ahora, el estar delante de Yahweh con ropas sucias es para él una abominación. Es una abominación, hermanos. Pero, por eso que él dice que con corazón sincero te acerques a él. Porque el acercarse no sincero es ser hipócrita. Es no querer verdaderamente lavarse, no estar arrepentido. ¿Sí? El anciano que se dirige a Juan habla de manera figurativa, figurativa no en cuanto a los israelitas en la tierra, sino de los santos redimidos en el Mesías. No sé si me estoy explicando. Quienes se presentan en túnicas blancas. Eso sí es una figura, un símbolo. O sea, esta parte de las túnicas blancas es usada simbólicamente, dice la escritura, que refiere a las obras justas. ¿Ve? Y eso usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 9, verso 13. Estos santos han lavado sus túnicas y las han blanqueado, dice la escritura. ¿Ve? Las han blanqueado. Noten, hermanos, que esos santos debajo del altar reciben túnicas blancas. Eso usted lo puede leer en Apocalipsis. Ya lo leímos en el anterior capítulo, en el capítulo 6, verso 11. ¿Ve? La túnica es pura y limpia. Sin embargo, acá ellos la blanquean purificándola por medio de la sangre de su propio sacrificio, hermano. Ya que, como vimos, salen con vida de la gran tribulación. ¿Ve? Acá la lavan con la sangre del cordero. O sea, no es por su propia sangre. Los que salieron de la gran tribulación, valga la redundancia, aunque sufrieron, aunque fueron gravemente atribulados, como claramente el apóstol Pablo lo dice en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 7 al 11, donde el apóstol dice que es justo pagar con tribulación a los que nos atribulan. Imagínense, hermanos. Esas túnicas van a ser blanqueadas por medio de la sangre del cordero. Blanquear la vestimenta o esas túnicas de alguien, de uno de estos servidores, es decir, hacerla pura y santa. Y esto solo se puede lograr sin acepción por medio de la sangre. La sangre del ungido que fue derramada. O sea, tener esa fe. ¿Ve? Esto valida el pacto, el nuevo pacto, mediante ese sacrificio perpetuo, como claramente usted lo puede leer en Malaquías capítulo 3, verso 1, que habla claramente de que Él es el mensajero del pacto. O sea, Yahushua, el ungido, es la ofrenda
del pacto. Hermano Rodolfo, léame ahí, por favor, hermano, perdone que lo moleste tanto. Malaquías No, capítulo 3, verso 1. muy bien. Malaquías capítulo 3, verso 1. Sí, sí. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Aleluya. Es el mensajero del pacto. Ahora, cada pacto, si usted busca en las escrituras detalladamente, usted se va a encontrar de que cada pacto se hacía con una ofrenda que se partía en varios pedazos. Y el que hacía, la persona que el Padre Celestial hacía un pacto con ella, pasaba por en medio. Bueno, ese es otro tema. Siempre en los pactos hay una ofrenda. O sea, se sellaba con sangre. A ver si me estoy explicando. Entonces, la ofrenda de ese pacto, aparte del mensajero del pacto, Yahushua también es la ofrenda del pacto, hermanos. Pero bueno, eso ya es desviarnos un poco. Ahora, esta preciosa sangre del cordero, del ungido de Yahweh, en forma figurativa, se podría decir, limpia a los pecadores, a los desobedientes de todo pecado, para poder presentarse ante el Dios Santo. Eso se puede leer en Efesios capítulo 5, verso 26 al 27 y primera de Juan capítulo 1, verso 7. Lo voy a leer, voy a tratar de leerle aquí rapidito antes de terminar, ya estoy terminando. Efesios capítulo 5, verso 26 y 27. Ojalá y no se me apague. Dice acá, dice, a fin de santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo como una congregación gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Wow, tremendo. Ahora, dice ahí que ellos rendían culto o servicio día y noche. ¿Ve? Estar en la presencia de Yahweh, o sea, delante de su trono y servirle, su trono representa su gobierno en nosotros. Ese es el reino de Yahweh. Es que Él sea el que nos guía, Él sea el que nos gobierna, que a través de su instrucción nosotros procedamos, aunque sea difícil. Para mí es difícil todavía, pero Dios ve el esfuerzo. ¿Ve? Eso es estar en la presencia o delante de su trono. ¿Ve? Sirviéndole, claro está, como claramente el hermano Henry dijo. Muy buen comentario, es así. ¿Cuánto tiempo le sirves a Yahweh? ¿Cuánto de tu tiempo diario le das honra al Cordero, a Yahushua? O sea, el estar delante de su trono es el tipo de servirle sin cesar. Puede compararse con el papel del sumo sacerdote. Se podría decir, él estaba todo el día ahí sirviendo, hermanos. ¿Ve? Y dice que una vez al año ingresaba al lugar santísimo, al Kadosh Kadoshim, que es un plural de excelencia y majestad, de igual forma que la palabra Elohim. El Kadoshim es lo mismo. Así como Elohim, al referirse al Padre Celestial, puede referirse como Diosísimo o Dios Supremo. El Kadoshim es santísimo, no santo. No habla de varios lugares santos, sino de uno solo, que es muy, no sé si me estoy explicando. Entonces, el sumo sacerdote
entraba una vez a ese lugar, a la sagrada presencia de Yahweh por unos momentos. El día de expiación, que no hace mucho acabó de pasar, el Yom Kippur, no hace mucho. Eran los días en que ese día entraba el sacerdote y hacía 2 ofrendas. Creo que me parece que eran 2 ofrendas, 2 chivos, 2 chivos. Hacía la expiación de 2 chivos. Ahora, no solo esparcían la sangre de un toro o un macho cabrío para quedar purificado del pecado. Me refiero a lo que hacían los sumos sacerdotes en el lugar santísimo. Y ya no pedían al Elohim el perdón de los pecados, porque ya habían sido limpiados. Me refiero al acto de entrar al lugar santo, hermanos. Si ellos entraban ahí con pecado, hermanos, se dice que entraban amarrados y si no salían en un tiempo, lo tenían que jalar la soga y salían muertos. Ahí se entraba en el lugar santísimo, como lo dice, sin pecado. Es algo parecido a lo que leyó el hermano Rodolfo antes. Paso palabra, hermanos. Gracias, hermano Guillermo, por ese análisis tan profundo y exhaustivo que ha hecho. Se nos adelantó 2 versículos, entonces vamos a comentarlo nosotros, ¿sí? El 13 y el 14, ¿sí? Dale, mi hermano. Listo, hermano. Si quieren, le cedo la palabra al hermano Rodolfo y después yo hago el comentario breve y luego pasamos al 15 y en adelante, ¿sí? Hermano Rodolfo, el comentario sobre el Apocalipsis 7, 13 al 14. Bueno, me voy a tratar de ir orientando. ¿Los leo los versículos? No sé si ya Sí, los leyeron. ya lo leyó el hermano Guillermo. Si quieres, haga el análisis. Sí. Listo. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, empieza diciendo, ¿no? El versículo 13. Era importante que Juan supiera la identidad de esta gran multitud, pero él no sabía que él podía preguntar, así que uno de los ancianos le anima a preguntar. Luego sigue diciendo, entonces, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y esta gran multitud de cada tribu, lengua y nación, son aquellos rescatados para el reino de Dios en el periodo de la gran tribulación. Ellos habían tenido problemas en la tierra durante la gran tribulación. En la gramática griega de este pasaje, los es enfático. Este era un tiempo de gran tribulación para esta multitud. Esto ha llevado a muchos a creer que la mayoría, no todos, de estos son mártires de la gran tribulación. La presencia de tantos santos de la tribulación es una declaración fuerte de la gracia y misericordia de Dios. Aún en este tiempo de juicio e ira en la tierra, muchos son salvos. Debido a que la gran multitud es mencionada después de los 144.000, muchos han pensado quiénes son, al menos en parte, debido a la obra de estos 144.000 siervos de Dios. Quizás los 144.000 son evangelistas quienes ayudan a cegar esta gran cosecha para el reino durante la gran tribulación. Pero bueno, antes ya habíamos establecido que estos son 144.000 israelitas, ¿sí? Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquellos salvados en la gran tribulación son salvos de la misma manera que los demás por la sangre del Cordero. Aun si ellos son martirizados, su martirio no los salva.
Solo la obra de Jesús puede lavar y salvar. Ellos han lavado sus ropas y las hicieron blancas en la sangre del Cordero. Ninguno de ellos se hizo blanco por medio de sus lágrimas de arrepentimiento y ninguno por el derramamiento de sangre de toros y cabras. Todos ellos querían un sacrificio vicario y para ninguno de ellos era efectivo ningún sacrificio, excepto la muerte del Señor Jesucristo. Ellos lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Bueno, luego dice emblanquecido en la sangre. Es una frase interesante, ¿no? No pensamos que las cosas sean hechas blancas por la sangre, pero la sangre de Jesús nos limpia. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así dice Isaías 1, versículo 18. Bueno, hasta aquí mi apreciación y paso palabra. Gracias, hermano Rodolfo. Bueno, ahora mis comentarios sobre estos dos textos. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Hermanos, cuando estuvimos estudiando los 24 ancianos, esos seres celestiales, siempre decíamos que eran adoradores y también que elevaban cánticos, ¿eh? En el trono celestial, pero aquí lo vemos a uno de esos 24 ancianos cumpliendo una función, ¿sí? ¿Y cuál es esa función? De comunicar verdades divinas. ¿Eh? Por ejemplo, aquí a Juan, ¿no? ¿Cierto? Otra función de los 24 ancianos, ¿no? Para tenerla en cuenta, ¿no? Adoradores, cantores y también comunicaban verdades divinas, ¿no? Como esta revelación. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Aquí Juan sostiene una conversación con uno de los 24 ancianos, ¿sí? Es muy importante entender que aquí vemos primero que uno de los 24 ancianos hace a Juan una pregunta que éste no sabe, porque no puede conocerla, no puede conocer eso, ¿no? Contestar. ¿Ah? Esta forma literaria típicamente pues israelita la encontramos en lugares como Jeremías 1:11, Ezequiel 37:3, Zacarías 4:2. ¿Eh? Y en efecto Juan solo sabe lo que se le dice por revelación. Y hasta ahora pues no le ha sido revelada la identidad ni las características de esa gran multitud, ¿no? En el verso 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Fíjense, hermanos, que Juan responde aquí con una fórmula de respeto y cortesía. Señor, ¿sí? Aquí quiero hacer como un breve paréntesis, porque hay personas que dicen, no, mire, Jesucristo es Dios porque se le llama Señor, pero mire, fíjate que aquí Juan le está llamando Señor a uno de los 24 ancianos, ¿cierto? Y no con eso está queriendo decir, lo está identificando como una deidad, ¿cierto? Muy importante hacer ese apunte, ¿no? Tener en cuenta ese texto. Bueno, muy bien. Entonces, aquí lo que utiliza esa palabra, Señor, como una fórmula de respeto y cortesía. Lo de tú lo sabes no es solo un reconocimiento de que el anciano lo sabe, sino que expresa ante todo un deseo como si dijese, también yo querría saberlo, ¿sí? ¿Ven? También a mí me gustaría conocer esta verdad, ¿no? Y después, pues a continuación vemos que el anciano explica en frases densas y de riquísimo contenido,
pues toda la felicidad de los salvos, que es, ¿sí? Entonces, fíjate con estas palabras, estos son los que han salido de la gran tribulación, hermanos. ¿Quiénes son, quiénes son los redimidos de esa gran multitud? Los que han salido de la gran tribulación. ¿Mm? Anteriormente yo tenía de pronto un concepto equivocado de que esa gran multitud pertenecía a todos los redimidos de toda época, de todo periodo, ¿sí? Desde los tiempos del fiel Abel hasta nuestros días. Pero hay un detalle que me hace pensar que no es así, hermanos. Ahí dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahí no dice de tribulaciones, de la gran tribulación. Es decir, esa gran tribulación que se va a manifestar o a presentar al final de los tiempos escatológicos. ¿Ven? Y la sal emblanquecido en la sangre del Cordero. Tremendo, ¿no? ¿No? Tremendo saber esta verdad. ¿Ya? Algo, algo como para tener en cuenta si de pronto en alguna intervención posterior algún hermano la puede responder, es, si los 144,000 son israelitas que aparecerán durante la gran tribulación y serán grandes predicadores del evangelio y se van a convertir muchos a raíz de esa gran predicación, y si los de la gran tribulación, y si los de la gran multitud son los que salieron, como lo dice claramente, de la gran tribulación, ¿sí? Y que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Entonces la pregunta que surge es, ¿dónde estará el resto? ¿Mm? Se está hablando de dos grupos, ¿no? Sí. Y supuestamente son grupos que aparecen durante la gran tribulación, como en el caso de la gran multitud, y los otros ya habían sido sellados también, o están siendo sellados. Entonces, ¿dónde están los otros grupos? Es algo como para responder, y si algún hermano me lo puede responder ahorita más adelante, ¿no? Sí. Eh, dice, estos son los que salieron o han salido de la gran tribulación. ¿Ah? Sí. No porque falten algunos por salir, sino porque los compara una procesión con palmas de victoria que entran, pues, sí, en un estado de victoria, al estilo de un salmo gradual, ¿no? El anciano los describe saliendo de la gran tribulación, ¿sí? Entonces, muy importante eso, ¿no? De la gran tribulación. No la que enseñan los preteristas que ocurrió en el año 70, ¿sí? ¿Ok? O no como la que enseñan los pospreteristas adventistas, que la que ocurrió tanto pues en la época de Esmirna o en la época del oscurantismo medieval con la persecución por parte del catolicismo, ¿no? Sino la gran tribulación que acontecerá al final, hermanos, al final. Entonces, qué detalle tan importante y qué tan interesante pues analizar esto, ¿no? ¿Ah? Dice, pues se lo describe saliendo de la gran tribulación, ¿sí? A la tribulación se le llama grande, en griego es megales, ¿eh? Que aquí tiene pues la fuerza de un superlativo, pues es la mayor de todos los tiempos, ¿sí? Mayor que la del año 70, mayor que la de la época de Esmirna, de la persecución de parte de los emperadores, mayor que la época de la tribulación que experimentaron los cristianos del oscurantismo. Es una tribulación mayor. ¿Mm? ¿Sí ve? Y sabemos que esa tribulación va a durar, pues, según algunas profecías que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Durará 1260 días. ¿Mm?
Bueno, aquí también dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre de cordero. ¿Ah? Entonces, pues eso da a entender de que estas personas experimentaron pruebas y aflicciones, ¿sí? Y lavaron y emblanquecieron, es decir, indican un hecho sucedido, ¿sí? Que sucedió, pero pues fue experimentado por estas personas, ¿no? Y en la sangre del cordero pone de relieve, pues, el perdón de los pecados por fe, ¿sí? En nuestro Señor Jesucristo, que murió en ese madero como sustituto nuestro, ¿no? Según Isaías 53, 5 al 7. ¿Mm? Sin olvidar que todo pecado posterior a la conversión es lavado con esa misma sangre, según Primera de Juan 1, 7. ¿Sí? Entonces, pues,